Bueno, pues cuéntame algún caso de éxito vuestro, porque me comentabas antes un edificio, ¿no?, que relativamente... Sí. Bueno, a ver, ahí te decía, nosotros hacemos principalmente vivienda. Aquí primero voy a hablar digamos, un edificio icónico que hicimos ya hace unos años, que son las Torres Bolueta en Bilbao. En aquel momento era el edificio Passive House más grande del mundo y digamos que es como la bandera, ¿no?, de proyecto de gran volumen, de gran notoriedad en cuanto a certificados Passive House. Nuestro día a día no son las Torres Bolueta, nuestro día a día son las viviendas en general. Hacemos muchísima vivienda unifamiliar en la que se tiene muy en cuenta y se analiza muy en detalle pues lo que hablábamos, ¿no?, del confort, la salud y la eficiencia energética, y es nuestro core business, por decirlo de alguna manera. Pero también para hacer una foto global de lo que hacemos en cuanto a ventilación, hacemos universidades, por ejemplo, con ventilación. Hemos hecho escuelas infantiles, ¿no?, que también tiene ese componente social, ¿no?, ayudar a que la calidad de aire de los niños sea mejor. Hemos hecho bibliotecas. Estamos en un proyecto, por ejemplo, de un parque de bomberos ahora mismo. O sea que aunque sea un producto muy dirigido a las soluciones domésticas, tenemos otros productos más para otro tipo de proyectos, ¿no? Y saliendo de la ventilación, en radiadores hemos hecho absolutamente de todo. Hace poco hemos hecho una cárcel, por ejemplo, con radiadores. Ajá. Con radiadores. De hecho, yo lo desconocía hasta este proyecto. Teníamos que no se ha implantado aquí, no sé exactamente dónde están instaladas, pero había un desarrollo de un diseño de anclajes para evitar que los presos pudieran desmontar los anclajes y utilizarlos para agredirse entre ellos. Y había un anclaje específico para eso. Y después otros proyectos también significativos, pues bueno, hemos hecho referencia a ellos antes, con techos radiantes industriales como naves para Airbus. Hace poquito estuvimos una visita de obra aquí en Getafe, en los hangares del Ejército. Además bueno, es satisfactorio de alguna manera ver el grado de satisfacción, valga la redundancia, que tiene el usuario, porque no son todos los hangares climatizados con sistemas radiantes. Tenemos hangares gemelos climatizados con aire y cuando oyes ahí al capitán con el que solemos hablar cuando vamos ahí, que nos explica la diferencia de confort que hay entre una solución y otra, en este caso, por ejemplo, acústica. Ahí nos suele decir que cuando se cae son hangares para arreglar aviones. Cuando se cae una llave inglesa en uno no se oye porque el ruido del aire ensordece todo, ¿no? Y es exagerando, evidentemente, ¿no? Pero que te das cuenta el ruido que hay en uno cuando vas al otro. Y esto pasa mucho cuando de repente unas oficinas, en un hotel, como decía antes, de repente se para el aire acondicionado y dices, uff, qué tranquilidad, ¿no? Cuando es continuo no te das cuenta, pero en este caso lo que me decía él, cuando vas de uno a otro te das cuenta la diferencia en cuanto a... que esto también es confort, ¿no? Que no haya ruido. Sí, aquí en la oficina a veces tenemos ese problema. También, ¿no? Bueno, aparte de que el confort en el tema de sistemas de climatización por aire es imposible. Es imposible porque cada persona es un mundo. Claro. Bueno, ya sabes que existe el concepto de porcentaje de insatisfechos y el objetivo no es llegar a cero. Estar por debajo de un 5% ya está muy bien, pero ya no solo porque el diseño sea mejor o peor, porque la percepción de confort en cuanto a temperatura es diferente en cada persona. Pues la ropa que llevamos, bueno, un montón de cosas. Sobre la carrera había un concepto que era el CLO. No sé. Sí, el CLO es la ropa, sí. El CLO y ahí no son... es que a raíz de hablar contigo, claro, en las viviendas es más fácil implementar todo este tema, ¿no?, en vivienda unifamiliar que en edificios residenciales. Implementar exactamente igual. Lo que pasa que hablábamos antes, ¿no?, haciendo alusión a la demanda del sector. Normalmente el usuario final está más involucrado en el desarrollo del proyecto de su vivienda unifamiliar que cuando te compras un piso. Bueno, más no. Normalmente cuando te compras un piso estás cero, ¿no? Sí. Pero te metes un poco más a fondo y es más fácil que aceptes nuevas tecnologías y te van a costar más dinero, no nos engañemos. Claro. Tú no puedes ir cuando haces una promoción de 200 viviendas tratando de convencer a los... Bueno, sí puedes hacerlo, pero es un poco más costoso en cuanto a tiempo. Ir convenciendo a todo el mundo de las ventajas de algo que vas a implantar que es diferente a lo que tiene en el edificio de al lado. Le va a costar más dinero y a ti te va a costar un poquito más de tiempo convencerle o explicarle por qué va a costar un poquito más de dinero, ¿no? Entonces lo normal es que en general, y cuando se generaliza es injusto con los que no lo hacen, ¿no?, vamos por el camino rápido. El camino rápido es hacer una casa bonita, con un diseño bonito, con determinadas
marcas o tecnologías gancho, ahora parece que se ha añadido la aerotermia, y con un precio más contenido. Entonces, tener que explicar, por ejemplo, el techo radiante tiene muchísimas ventajas, pero hay que explicarlo por lo que hablábamos antes, ¿no? De los pies fríos, la cabeza caliente, todo esto. Entonces, cuesta que en el estándar de las promotoras o de las promociones en general se implante este tipo de tecnología. Vivienda unifamiliar, pues tú como arquitecto te sentarás aquí en este despacho con un cliente y le explicarás las ventajas que tienen determinadas tecnologías y el coste adicional que suponen, y lo más probable o es más sencillo que acepten esa inversión adicional, ¿no? Porque las podido explicar y va tomando las decisiones una a una, coge el global de su proyecto y decide dónde pone el plus que se quiere gastar o que se puede gastar. Por eso es más sencillo. Por eso las labores son, por un lado, convenceros a los prescriptores de las bondades de la tecnología para que vosotros hagáis de altavoz de todo esto hacia estos usuarios, digamos, individuales, y por otro lado, tratar de llegar, pero es muchísimo más difícil, a la masa general de usuario final para que ellos acaben demandando todas estas tecnologías. Yo creo que al final pasa por los prescriptores. Esto es un poco como la medicina, ¿no? Al final, pues el que te tiene que recomendar será el médico, no... Yo no puedo ir usuario por usuario a contarle lo bueno que es. Claro, sí es verdad que hay tecnologías que arrastran también malas praxis que se hicieron hace años. Por ejemplo, el techo radiante, yo me acuerdo, donde vivía yo con mis padres, había unos bloques que eran techo radiante, pero era de hilo de cobre. Radiante, sí. Sí. Allí, Consumos y mucho calor en el techo. A ver, el techo radiante funciona muy bien, tiene una ventaja que es muy rápido de reacción, ¿no? Tiene muy poquita inercia. Entonces esto en calor no es tan importante, porque al final la demanda de calor está bastante controlada en cuanto a horarios. La de refrigeración no tanto, porque de repente un día nublado sale el sol y en cuestión de minutos necesitas demanda. Entonces podemos refrigerar también a través del techo. Y además da un poquito más de potencia por lo que te decía antes, ¿no? El suelo da un poquito más de potencia por metro cuadrado en calefacción y el techo en refrigeración. Y eso trae las ventajas. También lo que decías tú, ¿no? Esto es necesario explicarlo, porque si no, a ti probablemente, si no fueses técnico, te hablan de techo radiante y dices, olvídate. Claro. Alguien tiene que parar y decir, espera, que es que ya no va a estar a la misma temperatura, la temperatura media del techo va a estar por debajo de tu temperatura corporal, por lo tanto, aunque parezca una locura que esto que voy a decir, no va a radiar hacia ti, sino tú hacia él, o sea, esto es una locura, ¿eh? Pero entonces es imposible que sientas calor en la cabeza. Pero bueno, ya estamos entrando en demasiado detalle.